Bueno, así como vimos que las derivadas son transformaciones lineales porque cumplen esas dos propiedades de la derivada de la suma y la derivada de la constante por una función, las mismas propiedades se cumplen para la integral, entonces la integral también es una transformación lineal, es decir, la integral de la suma de dos funciones es igual a la suma de las integrales de cada una de las funciones, y la derivada la integral, perdón, de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Entonces eso hace que también la integral sea una transformación lineal. Acá tenemos en el ejercicio 65, nos pide calcular transformados de una transformación lineal cuyo dominio es P, que es conjunto de polinomios, en reales. Si la imagen es un número real, eso resulta obvio, ¿no? Porque la integral es una integral definida. Entonces, al aplicar yo la integral a un polinomio, me va a dar resultado un número real. Entonces nos pide hallarle transformado de algunos polinomios. Bueno, lo que vamos a tener que ir haciendo simplemente es calcular la integral definida entre 0 y 1 de esos polinomios, y me va a dar la imagen que yo busco a partir de la transformación lineal, que en este caso es una integral definida. Entonces, bueno, calculo la integral entre 0 y 1 de 3x cuadrado menos 2, diferencial x. Bueno, y ahí me quedaría entonces x cubo menos 2x entre 0 y 1, evalúo en 1, me quedaría 1 al cubo menos 2 por 1, menos 0, porque todo eso vale 0, así que me queda directamente menos 1. Es decir, el polinomio 3x cuadrado menos 2, le aplico la transformación lineal y me da el número real como imagen, menos 1. Bueno, lo mismo voy a tener que ir haciendo con B y con C, me van a dar distintos números reales a partir de esa transformación, que es una integral definida. Bueno, el ejercicio 66 nos pide seguir trabajando con la misma transformación, es decir, con la integral definida entre 0 y 1 de una función polinómica, nos acota a solamente funciones polinómicas de grado 2, y nos pide que hallemos la preimagen de 1, es decir, cuáles son las funciones polinómicas, tales que, transformadas a partir de la integral, me dan como el número real 1, ¿no? Bueno, entonces, lo podemos plantear con una ecuación, y pensarlo de esta forma: el transformado de P es 1, eso nos escribe la misma bibliografía. Entonces la integral entre 0 y 1 de una función de grado 2, así que va a tener esta forma: ax cuadrado más bx más c diferencial x es 1. Bueno, calculo la integral con las constantes, acá me quedaría a sobre 3 x cubo más b sobre 2 x cuadrado más cx entre 0 y 1, y eso me tiene que dar 1. Bueno, acá sabemos que si evaluamos esta función en 1, me van a quedar solamente los coeficientes, y si evaluamos en 0 para hacer la resta, para aplicar la regla Barrow, me va a quedar todo 0, así que directamente puedo escribir a sobre 3 más b sobre 2 más c, tiene que ser 1. Bueno, si quiero acá para sacar estas fracciones, ¿no? Podría multiplicar por el MCM entre 3 y 2, que sería 6, y me quedaría, multiplicando todo por 6, ¿no? 2a más 3b más 6c igual a 1, y a 6, perdón. Y bueno, ahora restaría pensar cuáles son las diferentes posibilidades, ¿no? Fíjense que según los coeficientes que tienen y tomando la definición estricta ¿cómo es? De polinomio, si los coeficientes son números reales, no me quedó medio feo el 6, vamos corregido. Si tomo la definición estricta de polinomio, que los coeficientes son números enteros, perdón, bueno, tendría que pensar cuáles son las diferentes posibilidades para que esto me dé 6. Se podría pensar que si C es 1, si estos dos son 0, también podría pasar que A sea 3 y estos dos son 0, y así sucesivamente. Sí. Lo que podemos hacer es, como respuesta, es que los polinomios son aquellos tales que los polinomios de segundo grado, ax cuadrado, vamos a poner así. La respuesta
respuesta sería a de x cuadrado más bx más c, tales que cumplen esta igualdad. Fíjense que hay varias soluciones, no creo que sean infinitas. Acá, por ejemplo, como les decía recién, si c es 1 y, estos dos, y a y b son 0, la integral me va a dar 1. Si a es 3 y b y c son 0, la integral me va a dar 1. Si b es 2 y los otros son 0, también me va a dar 1. Habría que contemplar números negativos, bueno, y demás. Entonces, bueno, lo podemos dejar expresado así. Polinomio este tal que esta igualdad, ¿no? 2a más 3b más 6c es igual a 6. Y de esa forma escribimos las posibles soluciones. Y bueno, en el ejercicio 67 y 68 nos dice determinar si es verdadera o falsa la proposición que dice que las siguientes funciones son transformaciones lineales. Vamos a hacer el 67, total el 68 se hace de la misma forma. Tenemos para el punto A, nos dice que la función f de x igual a coseno de x es una transformación lineal de reales en reales. O sea, dominios reales y codominios reales. Entonces, bueno, lo que tendríamos que ver es si realmente una transformación lineal. Podríamos pensar a partir de alguna de las dos propiedades. Nosotros ya vimos en uno de los de los ejemplos de derivadas, estuvimos estudiando qué pasaba con las propiedades, ¿no? La suma, la del producto por una constante. Entonces, bueno, ahora no trabajamos con derivadas, sino que trabajamos con la función en sí, y tenemos que pensar qué pasa si yo escribo números reales en la suma del argumento, ¿no? Entonces, bueno, podemos pensar en qué pasaría entre f de a y b. Pongámosle números reales para probar que no es una transformación lineal, porque yo ya sé que el coseno de la suma no es lo mismo que la suma de los cosenos, no es una propiedad que exista para las funciones trigonométricas, por ahí para algún número en particular podría ser, pero habitualmente no. Entonces, bueno, pongámosle así, pi sobre 2. F de pi sobre 2, perdón, sí, pi sobre 2, más pi sobre 2, y eso sería coseno de pi sobre 2, más pi sobre 2, y sería coseno de pi. Coseno de pi es menos 1. Y si yo hago, entonces, f de pi sobre 2 más f de pi sobre 2 es igual a coseno de pi sobre 2 más coseno de pi sobre 2. Y coseno de pi sobre 2 es 0. Así que tengo 0. Fíjense que acá, esto que estoy haciendo es probando la primera propiedad de la transformación lineal. La transformación de la suma es igual a la suma de los transformados. Y no se cumple, no se verifica, podemos ponerle 1 y 2. Y decir de 1 y 2 no verifica la propiedad de la transformada de la suma, es igual a la suma de los transformados, entonces ya con eso nos aseguramos que no es una transformación lineal. Y bueno, y el ejercicio B es una transformación lineal, se explica en el mismo ejercicio 10, ¿sí? Si quieren lo podemos directamente expresar como una combinación lineal, y podemos decir que la derivada de pongámoslo así, a sub 0, no, pongámosle a sub n, vamos a hacerlo con el otro lado, x a la n, más a sub n menos 1, bueno, vamos a ponerlo el primero nada más, ya saben cómo sigue, más a sub 1x, más a sub 0, es igual a, lo voy a seguir acá abajo porque no tengo lugar, ¿no? Pero la derivada de eso, ¿qué sería? N por a n, x a la n menos 1, más, así sucesivamente, más a sub 1, a sub 0 se me hace 0, así que me queda directamente un polinomio de grado n menos 1. Entonces, la derivada es una transformación lineal de polinomio de grado n en polinomio de grado n menos 1. Podemos probar cualquiera de las propiedades y ya nos pide verificarlo, contarlo. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una justificación
para decir que la derivada ya está justificado en el ejercicio, en el ejemplo, que porque cumple esas propiedades de la derivada de la suma es igual a la suma de la derivada, y la derivada de constante por función es igual a, bueno, en este caso constante por polinomio, es igual a constante por derivada de polinomio, cumpliendo eso, y además cumpliendo que, mostrando, ¿no?, que la derivada de un polinomio me da un polinomio de grado menor, de grado de n me da n menos 1, ya podemos decir que la afirmación es verdadera. Bueno, la del 68 creo que son las dos falsas, así que bueno, habría que buscar un contraejemplo, no cumple ninguna de las dos, creo que no cumple ninguna de las dos de la suma, así que bueno, verifíquenlo y ya nos quedaría esta parte completo. La idea no es trabajar con conceptos de análisis matemático de lleno, pero sí como mostrar esta cara algebraica de los conceptos de análisis matemático y mostrar que son transformaciones lineales, es decir, verlo desde afuera, al análisis, a la derivada de la integral y ver que son transformaciones lineales. Bueno, en este caso analizar alguna función puntual para ver si es una transformación lineal. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos.